Muy bien, mis queridos amigos. Vamos a ver un tema hoy que es un tema de moda en el mundo, que es la confusión, la gran confusión. La confusión de ideas, la confusión de los valores, la confusión de la psicología, la confusión del mundo, la confusión en la política, la confusión en la justicia, la confusión total en que vivimos. El mundo se fue adentrando lentamente en unos procesos muy impresionantes de confusión, de llamar bien al mal y mal al bien, de dar dulce por amargo, amargo por dulce. Resulta que eso lo había profetizado el profeta Isaías 750 años antes de Cristo. A mí me impacta la Biblia por lo certera, la confusión de los tiempos, las profecías mayas, la locura de la gente, creyendo todo lo que le dicen todos los canales de la televisión a todas horas, guiados no por la cultura ni por la profundidad del conocimiento, sino guiados por la superficialidad de las cosas, la idolatría de la tecnología, la idolatría, el erotismo que reina en el mundo en este momento, la destrucción de la familia, el divorcio, todo lo que estamos viviendo en este momento anunciado y profetizado en la Sagrada Escritura y que muchos no quieren ver o lo quieren ver de otra manera diferente. Es curioso que estamos viviendo hasta nuestro presidente del canal, presidente del Consejo Directivo y Rector de la Universidad José Velasco, uno de los hombres más pros, más rectos y más correctos que he conocido en mi vida, ¿no? Coherente desde la niñez y desde la juventud. Los que tuvimos una juventud más disipada y más difícil y encontramos de pronto el camino recto a través de un proceso de conversión, pues nos tocó vivir el mundo. Yo creo que José pasó limpio toda su vida, un hombre pro, recto, transparente, pero esa es parte de la confusión, estar acusando de cosas que no son demostrables, que no se pueden probar, y convirtiendo lo bueno en lo malo y lo malo en lo bueno. Es una cosa muy impresionante lo que pasa por estas calendas y por estos días con la detención del padre Isaac, de eso hablaremos ahora un poco más adelante, y ese ataque frontal muchas veces contra los valores, ese ataque frontal contra instituciones serias como las Fuerzas Armadas. Yo veo unas descabelladas tesis jurídicas, a veces nosotros abogados nos alarmamos que nos cambiaron todo el esquema contra personajes como el coronel Plaza o el general Rito Alejo del Río, donde no hay pruebas, donde no hay cosas, y siguen ahí, y siguen confundidos, y siguen acusándolos, y siguen atacándolos. Es la confusión, la inversión de los valores, y sobre todo sembrar el odio contra instituciones tan respetables como las Fuerzas Armadas, y sumergirlos en la ignominia. Gente tan buena que yo he conocido desde mi amistad con el general Álvaro Valencia Tovar y otros, gente muy respetable y gente muy buena y gente que ha hecho tanto por nosotros los colombianos, pero ahora están siendo atacados desde todas las instancias del poder. Eso es muy triste, lo que está pasando en el país es muy doloroso. También podemos hablar del proceso de paz, que me interesa mucho hablar de la paz, que dice San Agustín, que es la armonía en el orden, ¿no? Es una definición bien buena. Volviendo al tema, el doctor José Galat apareció por estos días en los periódicos del país, en los más importantes diarios del país, un ataque frontal de una persona que salió de la universidad, no sé si dicen que por unas irregularidades lo expulsaron o lo sacaron, entonces se dedicaron a atacarlo. Entonces es el móvil del odio, es el móvil del resentimiento, y el sofisma de convertir lo bueno en malo. Miremos un poquito las acusaciones. Que la universidad ha guardado 145.000 millones de pesos y lo acusan como si fuera eso malo. Al contrario, eso es súper bueno, eso quiere decir que el doctor Galat merece un premio Nobel, un galardón. Ha ahorrado tanto dinero para las acreditaciones, para construir los edificios y para no subir las matrículas a los jóvenes, a los universitarios. ¡Qué maravilla! Una persona que es capaz de ahorrar en una universidad y que con esos réditos y con esos recursos se pueda construir unos edificios, se pueda no subir las matrículas de los estudiantes,
se puedan hacer acreditaciones, se puedan hacer tantas cosas buenas. Felicitaciones, doctor Galal, porque yo creo que muy pocos rectores en las universidades públicas donde se despilfarra el dinero y donde se malgasta el dinero, debían ser objeto de investigaciones muchas veces. Una vez me decían que tal vez la Universidad Nacional gastaba un promedio por estudiante más alto que la Universidad Javeriana. La Universidad Javeriana, correctamente administrada, una vez que detectaron una persona, un vicerrector que se había escatimado algunos recursos, lo demandaron, lo hicieron pagar, todas esas cosas, disciplinada, ordenada. Las universidades privadas en general son, y es un ejemplo la Gran Colombia, que es capaz de tener estas instalaciones y este canal y ahorrar 140.000 millones de pesos para tener edificios, para no subir las matrículas, para las acreditaciones. ¡Qué maravilla, doctor Galán! Yo lo felicito sinceramente porque es la única universidad que ha hecho eso, y eso muestra su dignidad, su honestidad, su eficiencia y su capacidad, además. Me parece maravilloso, y de eso lo acusan, imagínense. Lo acusan como si fuera algo malo, y es algo súper bueno, muy bueno, me parece extraordinario. También lo acusan de que tiene parientes en la universidad. Pues todas las universidades privadas tienen parientes. El presidente Kennedy tuvo a su hermano Robert Kennedy en un alto cargo del Estado, y le preguntaron: ¿usted por qué tiene a su hermano Robert Kennedy ahí? Dijo: porque puedo confiar en él, y es un hombre honesto, y lo conozco. Buenas razones. En las universidades privadas se puede hacer lo mismo. Creo que fue el presidente Valencia o el presidente Carlos Lleras que tuvo un hijo de secretario privado, y le preguntaron lo mismo: ¿y usted por qué tiene a su hijo de secretario privado de la Presidencia de la República? Dijo: porque es que yo lo conozco muchísimo y puedo confiar en él, y mis secretos y mis cosas. Entonces, el doctor Galán nombró, con el consentimiento del Consejo de la Conciliatura y el consentimiento de los que mandan en la universidad, que están por encima del rector, nombró una sobrina que ha resultado súper eficiente. Felicitaciones. El doctor Carlos Ardila tuvo un sobrino de presidente de Postobón en Medellín, y yo me imagino que todas las universidades privadas tienen. El doctor Rodrigo Noguera Laborde tenía a su hijo en la universidad, en la César Boleda, y tenía a sus amigos porque los conocía y podía confiar en ellos. En este momento en que es tan difícil confiar en la gente, qué bueno que esta sobrina del doctor Galán, que es tan eficiente. Y resulta que el acusador, cuando estaba en la universidad, logró introducir y logró meter a algunos de sus parientes que trabajan en la universidad todavía están allá. El acusador debe ser acusado por eso, por haber metido parientes en la universidad también. Incoherencias, inconsistencias. A mí me parece muy bueno, si el presidente Kennedy lo hizo, si lo hizo el presidente Valencia o fue Carlos Lleras, y lo hace el doctor Carlos Ardila, pues es que es una universidad privada, y que una vez le ofrecieron compra por la universidad privada. Pues aquí han comprado el Politécnico Gran Colombiano, lo compraron, la CUM la compraron, creo que pienso, no estoy seguro, la Universidad Autónoma también. Hay un mercado internacional de universidades privadas, y están inclusive en la Bolsa de Nueva York. Vinieron, ofrecieron una compra. Me acuerdo hace como 5 años que el doctor Galán les dijo que solamente se vendería el 40%, pero que había jurídicamente que consultarlo con el plenum, o sea, la asamblea del organismo máximo y supremo de la universidad, y así se consultó, y el plenum dijo no, y el doctor Galán pues tuvo que obedecer la orden del plenum que no, pero ha podido vender el 40% de la universidad sin incurrir en ninguna anomalía, ni ética, ni jurídica, ni ningún delito. Yo creo que el señor Pablo Miquelsen y sus hermanos que vendieron el Politécnico Gran Colombiano, pues si era una universidad privada la vendieron, por supuesto, eso es normal. Entonces, ese tipo de acusaciones y sacarlas a la luz pública como una maldad, cuando fue una cosa normal que sucede en muchas universidades del mundo, las venden. Pues es que eso es normal, eso no tiene nada, son universidades privadas, y las venden en el proceso de globalización. También entran las empresas y entran las universidades también. Eso es absolutamente normal. Pero el doctor Galán consultó con la conciliatura, consultó con el plenum, y le dijeron que no, pues no sucedió.
pero han podido vender el 40% de universidad y no hubiera pasado nada, les cuento. No hubiera pasado nada como vendieron el Politécnico, como vendieron la CUM. De modo que hacer ese tipo de acusaciones y sobre todo la prensa en no consultarle, el coger acusaciones que se hacen ante los juzgados y que no han sido juzgadas y sentenciadas y asumir una posición, convertirse en juez y parte de la prensa y sentenciar, además influir sobre la justicia, eso sí me parece muy peligroso. Y mirar el campo de la moral. ¿Por qué no llamaron al doctor Galá de Descargos y le preguntaron? Me parece muy peligroso algunas actitudes de la prensa. En ese sentido me parece gravísimo además lo que está pasando. Entonces, qué bueno que la universidad tenga esos recursos de los 145.000 millones de pesos ahorrados para las acreditaciones, que está siendo una de las mejores acreditadas en Colombia, la Universidad de la Gran Colombia, y que es capaz de ayudar a sostener un poco este canal y a sostener muchas obras. Yo trabajé hace 20 años con la universidad, con José Galá, hicimos empresas comunitarias por todo el país, qué lindo eso. Se promovieron empresas comunitarias por todo Colombia. En la parte de investigación se trabajó en darle empleo a los más pobres, darle trabajo a los más pobres. Hay empresas de esas, una famosa en Tolima y otra en Norte de Santander, que son ya unas empresonones y son empresas de la comunidad. Un modelo comunitario, un modelo participante, un modelo justo, un modelo cristiano que se diseñó para hacer empresas comunitarias. Esa ha sido una de los sueños y de las obras que el doctor Galá y yo trabajamos durante muchos años. Dios lo bendiga por ser eficiente, Dios lo bendiga, y Dios bendiga a su sobrina por haber manejado eficientemente los recursos. Tiene todo el derecho de tener ahí una sobrina y de tener amigos ahí, porque es que uno también confía en los amigos, y si confía en algunos amigos porque los conoce, pues tiene que tenerlos en los niveles donde se maneja tanto dinero. Es mejor tener una persona de confianza para que no se sustraigan el dinero. Pues pasemos a otro término, a otro momento. Hablemos del futuro del mundo y de la confusión del mundo. El Papa Benedicto le pregunta a un periodista alemán muy famoso, en el famoso libro que salió ahora, Luz del Mundo, le pregunta a este periodista de este gran periódico alemán donde él trabaja, el filósofo Peter Sloterdijk dijo acerca de la gestión global del planeta, es decir, de la crisis del planeta, de lo que está sucediendo en el planeta, lo del colapso económico mundial, lo que ya en el editorial del periódico El Tiempo el domingo ya avisoraban el colapso económico mundial con mucho temor y con mucha, ya están previéndolo, algo que hace 2 años es evidente para muchos economistas y politólogos y analistas del mundo, pero no queremos ver, no queremos oír, no queremos escuchar y no queremos adaptarnos a una nueva situación. Entonces dijo, los hombres son ateos respecto del futuro, no creen en lo que saben, incluso cuando se les demuestra en forma concluyente. No creen en lo que saben, incluso cuando se les demuestra en una forma concluyente. O sea, ya está demostrado que Europa va a colapsar. Ayer miraba los noticieros internacionales, las pedreas en Grecia, la citación que hay en España para un paro general, la crisis de España, los 700.000 que se quedaron sin el seguro de salud, Italia a punto de colapsar, los escándalos morales del señor Berlusconi, Francia empezando a hacer procesos de desempleo, la crisis, y los alemanes, el pueblo alemán diciendo no más subsidios a los europeos, no más plata que vamos a invertir y que vamos a perder, los alemanes también, Estados Unidos que se ha endeudado en un 45% más de lo que puede, tiene 1.500.000 millones en deudas, o sea, es que las cifras son patentes. Entonces le pregunta al Papa, el periodista Der Spiegel, ese famoso periódico alemán, le pregunta, ¿no creen en lo que saben, incluso cuando se les demuestra en forma concluyente lo que tiene que ocurrir?
Oigan lo que dice Benedicto. Entonces, la psicología del hombre de hoy, profetizada por el apóstol San Pedro, el apóstol San Pedro nos habla de eso. Dice, en la teoría tal vez lo creen las personas, pero dicen, a mí no me tocará. Eso le tocará a mis nietos. Pues sí le tocará, y le tocará antes de un año. El colapso, y se le acabará su bolsillo, su tarjeta de crédito, su dinero, y se acabará todo. Un colapso económico mundial. Suicidio en dosis planetarias, decía una profecía que leí en 1977 y que está sucediendo ya en Estados Unidos. Se suicidan con tranquilizantes, llaman al médico, certifican un infarto o alguna cosa por el estilo. Esa profecía también se está cumpliendo. No solo están los egoísmos individuales, dice, de todas maneras no modificaré mi vida. Dice, hay que seguir viviendo, hay que seguir todos los días trabajando, hay que seguir, y a uno le dicen esa bobada, que la gente no quiere cambiar. De todas maneras no modificaré mi vida, y de todas maneras sí creen en eso que están viviendo, es decir, creen, pero no quieren modificar su vida. Y el Papa sigue también, dice, los egoísmos grupales, los egoísmos individuales y los egoísmos grupales nos hemos afianzado idolátricamente al poder y al dinero y no queremos soltar. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Se une a la familia. Estamos hablando del Papa, de las preguntas que le hace el famoso periodista Der Spiegel, Peter Sewald, alemán, porque en alemán no se dice Peter, sino se dice Peter. Bueno, entonces, por último, los hombres sí creen en lo que está pasando, pero no quieren cambiar, dice el Papa. Tal vez lo creen, pero dicen, a mí no me tocará y de todas maneras no modificaré mi vida. Y vienen los egoísmos individuales opuestos entre sí. Los egoísmos opuestos entre nosotros los hombres. Volvimos esto una sociedad idolátrica, ídolos del sexo, ídolos del dinero, ídolos del poder. Nos afianzamos al poder, al sexo, manipulamos, maniobramos, mentimos, convertimos el mundo en una locura, en una enfermedad, que es lo que estamos viviendo en este momento. Se están acostumbrando a un determinado estilo de vida, y cuando se ve amenazado es natural que se suscite la resistencia. Claro, en Grecia una persona que manejaba los tiquetes de un tren, que recogía los tiquetes, ganaba $60,000 al año. Entonces la gente resolvió no tener hijos, sino tener perros, la gente resolvió vivir una vida sibarita, una vida regalada, una vida fácil, una vida, todo el Estado provee con todo, la educación, la salud, todas las cosas. Y cuando ven que la cosa se derrumba, pues a la calle a pelear, a discutir, y mañana se va a derrumbar más y nos vamos a quedar sin tarjetas de crédito y sin nada. Es decir, es un mundo que está colapsando, y la Biblia nos habla del colapso económico mundial. Es muy fácil, uno lee Ezequiel en el capítulo 7 que dice que tirarán el oro y la plata en las calles y que eso no valdrá nada. En el Apocalipsis, en el capítulo 6, 2 litros de trigo por un denario, 3 libras por un denario, es decir, una inflación del 1300%, detecta San Juan en el libro del Apocalipsis. De manera que no nos podemos evadir a una realidad, como dice el periodista Der Spiegel y como lo dice el Papa. Y el Papa dice que tampoco la gente ve un modelo. ¿Cómo sería concretamente la renuncia? ¿Cómo renunciar? Entonces el Papa sugiere hasta las comunidades religiosas como modelo. Miren esas maravillosas monjitas, en todas esas comunidades tan bellas que hay en Colombia, que trabajan con los niños, con los ancianos, con los leprosos, con esa abnegación, donde a la misma hora van al comedor, comen congruamente, decentemente, pero lo necesario, no gastan en cosas innecesarias, no tiene cada uno un celular y un televisor, y viven en comunidad y van viviendo una vida mucho más austera. Y el Papa nos va dando el modelo de las comunidades religiosas a los católicos que son cristianos vivientes, no cristianos creyentes, sino cristianos vivientes, que viven el Evangelio. Entonces nos da un modelo
al que nos vamos a tener que adaptar, vamos a tener que volver a la tierra, cultivar la tierra, tener semillas, estar en el campo y vivir en comunidad. El colapso económico mundial es irreversible. Pregúntenle a cualquier amigo politólogo o economista. Y sí, yo no estoy exagerándoles nada, se lo vengo advirtiendo hace 20 años, ¿no? Porque la Biblia nunca se ha equivocado, nunca se equivocará, porque es la palabra de Dios. Pero estamos tan adaptados que esto a mí no me tocará, no, ay, pobrecitos mis nietos, me dicen a mí unas bobadas. Sus nietos no, usted le va a tocar pronto, en un año, en 2 años, o en unos meses. Vamos a colapsar del todo. Y la gente también se las arregla con fantasías y con cosas que inclusive son diabólicas. Me llama una amiga que yo quiero mucho en el Valle del Cauca y me habla de que la gente está muy asustada con el 21 de diciembre con las profecías de los mayas. Pues les voy a dar una noticia: los mayas no pueden profetizar. El único que puede profetizar es el que tiene el espíritu del Dios viviente, dice Daniel en una de las reglas de discernimiento que yo escribí en mi libro de discernimiento. Las únicas profecías valederas, ciertas y certísimas y exactas que se han cumplido son las de la Biblia. Yo tengo más de 70 profecías del Antiguo Testamento, en esos 46 libros sobre la vida de Jesús, que se cumplieron literalmente. Y si se cumplieron literalmente las profecías del Antiguo Testamento, pues las del Nuevo Testamento se van a cumplir. Pero los mayas, unos tipos que mataban 7, 8 mujeres diarias, las doncellas, y las arrojaban por esas pirámides, las asesinaban todos los días, pues hombre, no pueden profetizar. Uno con el espíritu del diablo, que es un espíritu homicida y asesino, pues no puede profetizar. Si usted es bautizado y cristiano, no puede creer en ese tipo de basura, ¿no es cierto? El doctor López Padilla escribió un magnífico libro sobre la 2012 y las profecías mayas. Las profecías de la Biblia no se han cumplido todas. Además, no hay fin del mundo, hay fin del mal. El Apocalipsis es el fin del mal y estamos en el fin de los tiempos, ¿no? Esa presencia mariana, qué lindo en estos días con un sacerdote que yo quiero mucho, que es un excelente teólogo y un gran sacerdote, ha estado haciendo unas burlitas sobre la aparición de Yugoslavia, y aquí el padre Gabriel Amort, en este documento, dice, es cierto, bueno, habla de Medjugorje, que dice que Juan Pablo II quería mucho a Medjugorje, la aparición. Y una cosa, el padre René Lorentán también quería mucho a Medjugorje, y la Universidad de Montpellier hizo severos y grandes exámenes científicos sobre los videntes y sobre los milagros espectaculares. Y los frutos, 15 a 20 millones de conversiones. Todavía no ha habido un fallo de la comisión, que un curita falló por allá y se fue con una monja y escandalizó y los excomulgaron. Sí, era de Medjugorje, pero eso no tiene nada que ver con la aparición. Él sí tenía que ver con los videntes, pero la aparición, es decir, dañando a los videntes, no puede corromper la aparición. El demonio puede dañar los videntes, claro, sucedió en Chile, ¿no?, que seguramente la aparición fue verdadera. Entonces el padre Gabriel Amor cree, Juan Pablo II amaba mucho lo revelado, como ha revelado al postulador de la causa de beatificación, el fenómeno de Medjugorje, dice el padre Gabriel Amor, Juan Pablo II, padre René Lorentán también. De modo que no empecemos a burlarnos y a desprestigiar a Medjugorje hasta que la Iglesia no produzca su fallo. Tampoco usemos a Medjugorje como argumento, porque es una revelación privada y todavía no ha sido reconocida por la Iglesia. Esperemos. Juan Pablo II le preguntó una vez a un cardenal si él iba a Medjugorje y le dijo que sí, y dijo, cuando vaya, venga y me cuenta. Por ello tengo ese documento por ahí. Entonces, Dios ha permitido que Satanás ponga a prueba a la Iglesia durante un siglo. Por eso la Iglesia está en una horrorosa crisis y en una horrorosa confusión. Mire lo que dice el padre Gabriel Amort, que lleva más de 50.000 exorcismos y que hizo uno con Juan Pablo II, de los obispos y sacerdotes que no nombran exorcistas y que no hacen los exorcismos. ¿Cómo va a haber, si la gente no cree en el demonio, incluso gente de iglesia como sacerdotes y obispos, es necesario saber
la ayuda espiritual necesaria a un fiel con un problema demoníaco está pecando gravemente. Esto es el padre Gabriel Amort, quien fuera exorcista de la diócesis de Roma del Vaticano, que hizo un exorcismo con Juan Pablo II y lleva 50.000 exorcismos. O sea, el obispo y el sacerdote que no acudan, no ayuden a una persona que tiene opresiones demoníacas o posesiones o obsesiones o infestaciones, o todas esas 6 áreas donde el demonio trabaja, está pecando gravemente, está negándole la misericordia de Dios a la persona, de quitarle una tiranía, una cosa que lo puede llevar al suicidio, a la locura, como nosotros lo hemos visto muchas veces también. Yo he hablado, conocí exorcistas grandes como Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, les recomiendo el libro de Ángeles y Demonios. Entonces también es la gran confusión, el caos dentro de la iglesia, donde se niegan los ángeles, se niegan los demonios, se niegan los milagros, se niegan todas las cosas extraordinarias y sobrenaturales. Le quitan la omnipotencia a Dios y le quitan la fidelidad a la palabra de Dios, ¿no? O sea, Jesucristo cuando expulsaba demonios, ¿qué hacía? Y cuando fue tentado por el demonio, ¿qué pasaba? Entonces es la crisis de la iglesia, es la horrorosa crisis de la iglesia de que habló la Santísima Virgen La Saled, pero es la verdadera iglesia de Cristo, es la única iglesia que fundó Cristo. Mateo 16, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no dijo mis iglesias. No son las iglesias de tantos milagros y de tantas cosas y tantos bolsadas de dinero que van llevando allá, no, es la iglesia de Cristo, es la iglesia de Pedro, es la iglesia de Juan Pablo, es la iglesia de Pablo VI, es la iglesia de Benedicto, de Juan 23, ese maravilloso y santo Juan 23 también, tan especial. Estoy releyendo el libro de las 400 anécdotas de este Papa. Hemos tenido unos papas santos y sabios, tenemos un súper sabio que es Benedicto, genio. Me tiene impresionado su libro Luz del Mundo, porque es un hombre genio, es una cosa superdotado, profundo, sutil, especial. Decían que a Juan Pablo II había que verlo y que a este hay que oírlo y leerlo, ¿no? Me parece bien interesante. Sigamos con la gran confusión, las profecías mayas, las tonterías mayas, perdóneme, difundidas por nuestros grandes canales de televisión y por los grandes canales internacionales también. Pues claro, porque nunca han estudiado la Biblia, porque nunca han estudiado profetas como la Saled, como la Virgen María, como Fátima, como profecías ciertas que se han cumplido. Por ejemplo, la Virgen anuncia un castigo para los teólogos que dicen que no castiga. En Fátima dicen que Dios castigará al mundo con una segunda guerra si ustedes no se convierten, y vino la Segunda Guerra Mundial. Pues hasta el padre Fortea ya detectó, no me creía, hace como 3 años que hablamos de estos temas y no me creía sobre el tema del fin de los tiempos, y ya escribió un documento muy interesante, ya detectando lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en la crisis moral del mundo, lo que está pasando en la crisis de la iglesia, las niñas de 15 años, de 12 años, de los jóvenes armados, de la gente que acosa y mata los niños en el vientre de la madre, toda la crisis horrorosa que estamos viviendo en el mundo y en la iglesia, y la crisis de los valores que al bien lo llaman mal y al mal lo llaman bien. Es decir, al doctor Galat por hacer unas cosas buenas lo acusan, ¿no? Y bueno, entonces estamos viviendo un caos y una crisis y algo terrible, y la persecución contra la iglesia de los medios de comunicación, lo que están haciendo con el padre Isaac. En el año 2000 me llamaron que el padre Isaac necesitaba un abogado, y yo conseguí un abogado muy penalista, excelente, y fue, y el padre le hicieron la primera acusación en esa época. Eso es un montaje y es una persecución. La persecución hay que seguirla, ¿no? Y hasta convencer al público a través de los medios de comunicación de cosas feas de la iglesia que no son ciertas. Pero entonces el abogado me decía, hay un odio muy grande allá en los entresijos de una parte de la justicia contra los sacerdotes y contra la iglesia. Hasta que al fin la mamá del niño acusador dijo que el invento lo había hecho ella y lo absolvieron en el año 2000. Y ahora viene otra acusación.
de una señora que parece que es de un partido político, de una iglesia, esas que no son fundadas por Cristo, una señora rara, es extraña, de ese partido político, creo que es de Mira, acusando al sacerdote nuevamente. Ya se retracta el niño otra vez, ¿no? Y ella vuelve a hacer la acusación y sin embargo la presunción de inocencia no se la aplican al padre, como ahora la justicia cambió completamente, y viene la gran persecución y le inventan otra trama de que hace 27 años tuvo otro problema y está muerto del problema. Entonces están montándole un aparato para desprestigiar la iglesia. Es Satanás detrás de todas estas cosas que están pasando. Vamos a hacer un paréntesis un instante. En la familia. El famoso escritor Aldous Huxley dijo que una de las características del modernismo en este mundo y en el mundo futuro sería la falsedad. Claro, cuando el hombre pierde a Dios, pierde la fe, pierde los valores éticos, pues lo único que le interesa es su propio buche, su propio estómago, sus propios intereses y empieza a mentir. Entonces la verdad se vuelve mentira, la mentira se vuelve verdad y empieza, sí, uno mira eso en la política. Mire, en el proceso de paz, miremos el proceso de paz que decía Aldous Huxley que una de las características del mundo sería la falsedad. Todos queremos la paz, todos anhelamos la paz, todos pedimos la paz. Un día una famosa vidente de la Virgen real y sincera, yo la conozco y me ha tocado aplicarle las reglas de discernimiento, venía en un bus y venían con las banderas blancas pidiendo la paz en la época de Pacho Santos, que organizaba esas manifestaciones, y sintió una voz que le decía: piden paz para poder pecar en paz. Impresionante, piden paz para poder pecar en paz. Es decir, y lo que anhelan es a la pax romana, o el silencio de los fusiles, no anhelan a la paz de Cristo, que es la paz interior. Por eso buscan la droga, el alcohol, la rumba, que eso nunca les satisface, nunca los llena y seguirán avanzando en eso hasta corromperse totalmente. Y la paz de Cristo no, la armonía en el orden, como decía San Agustín. Y otro día, mi amiga, había otra manifestación, venía en un Transmilenio y le decían interiormente, gritan la paz, los hombres piden paz a los que no les pueden dar la paz y no le piden la paz a aquel que les puede dar la paz. Gritan, hombres que gritan a hombres reciben respuestas de hombres, hombres que gritan a hombres reciben respuestas de hombres. Tenemos que apoyar a nuestro presidente en este proceso de paz y apoyarlos a todos. Pero un proceso de paz que se monta sobre mentiras. Acuérdense que en la campaña nuestro presidente nos dijo que no iba a negociar mientras hubiese secuestrados. Creo que eso fue verdad. Por lo menos eso leí en un periódico hace poco. Y viene y les cree ahora que ellos nunca han secuestrado. Imagínense una colosal mentira, ¿no?, del tamaño de la tierra, pues una cosa tan evidente, negarla. Entonces la mentira de que no tienen secuestrados y la mentira del que prometió en la campaña de que no haría procesos con ellos mientras no soltaran los secuestrados. Entonces ahora les cree que ellos nunca han secuestrado. Pues es algo o es risible o causa ira, ¿no es cierto?, ese tipo de afirmaciones y de cosas. Entonces montar un proceso sobre dos grandes mentiras o sobre varias mentiras es muy complicado, es muy difícil. Por eso decía Huxley que lo característico de la modernidad sería la falsedad, la mentira. Entonces la política se ha montado sobre la mentira y sobre muchas mentiras, ¿no es cierto?, todos los días, y los medios de comunicación y todas las cosas deformando la verdad o diciendo la verdad a medias. De manera que nosotros debemos orar para que eso se corrija, debemos orar para que realmente haya paz.
y no gritar, es decir, gritamos paz a los que no pueden dar la paz. Hombres que gritan a hombres reciben respuestas de hombres. Entonces nosotros realmente, los católicos, los evangélicos, los judíos, los hombres de buena voluntad, orar, orar y orar para que Dios nos dé la paz, realmente nos dé la paz. No hacer un proceso de paz para ganar un rating de puntaje, no, hacer un proceso de paz realmente para que haya paz. Pablo VI hablaba de eso y decía que la paz era el nombre del desarrollo y el nombre de la justicia. Si hay justicia, hay paz. Una cosa buena del gobierno, que no están de acuerdo los uribistas, y yo comparto muchas cosas del doctor Uribe, lo admiro mucho, y esa colosal obra de gobierno que hizo tan buena, pero muchas cosas que no comparto también. Una cosa importante es la distribución de las tierras, eso es justo. Le robamos las tierras a los indígenas hace muchos siglos, los criollos, robamos las reservaciones, robamos todas las adjudicaciones que tenían de las minas y muchas cosas. A mí me parece justo que la gente tenga tierra. La tierra se hizo para todos y no para unos pocos, decía Pablo VI. Y el profeta Isaías dice: ay de los que juntan casa con casa y heredad con heredad. Ay de los que juntan casa con casa y heredad con heredad. De modo que la Biblia tampoco es capitalista y tampoco es comunista. La Biblia habla de la civilización del amor, que no hemos ensayado, que ensayaron los primeros cristianos y nosotros después no la ensayamos. Pero es una cosa buena el gobierno, lo de la distribución de tierras, lo de la reparación. No hay dinero, yo no creo que haya dinero para reparación. Y la reparación debían hacerlo los de la FARC y los paramilitares, el Estado, todos juntos debían hacer esa reparación a las víctimas, porque es el victimario el que hace la reparación de la víctima, o sea que las FARC deben hacer la reparación de sus víctimas, los paramilitares de las suyas y el Estado de las suyas. Y la paz es el nombre de la justicia. Es una frase de Pablo VI que a mí me impacta, este sabio y santo pontífice que tuvo la Iglesia y que sacó la encíclica social más importante para mí, la madre de las encíclicas sociales, la Populorum Progressio, que si fuera un programa de gobierno sería maravilloso. Sí, el gobierno ha dado unos avances muy buenos en ese sentido, y en el sentido moral pues hemos dado unos avances contra Dios, porque hablamos de los derechos del hombre y no hablamos de los derechos de Dios. Eso se nos olvidó hablar de los derechos de Dios. Hombre, la eutanasia, matar a la gente, matar a la gente. El aborto, matar a los niños en el vientre materno donde debían ser más protegidos, ¿no? Es decir, convertir el vientre en un sepulcro, negarle el ingreso al banquete de la vida a esos niños. Eso me parece tan cruel. Por eso la Iglesia excomulga a las personas que practican el aborto. Y por eso es parte del castigo sobre el mundo. Una de las profecías famosas de lo que va a venir, la guerra civil que va a venir en Estados Unidos, de Christina Gallagher, es que parte es el castigo de Dios por los abortos. Castigo. Y Dios sí castiga. Acuérdense de Fátima, que la Virgen dijo: habrá otra guerra si no se convierten. Acuérdense del diluvio, acuérdense de la destrucción de Jerusalén, acuérdense del destierro de Israel. Uno no puede borrar la Biblia ni mutilarla, Dios castiga, ¿no? Las copas en la Biblia son castigos, ¿no? Los sellos son secretos, las trompetas, hoy precisamente vamos a hablar de eso ahí en Belén, de las señales del fin de los tiempos. Hoy sábado todavía tienen tiempo de llegar. Las trompetas, tenemos un seminario muy bueno sobre señales y sobre signos y sobre la venida intermedia de Jesús, hoy, sábado. De manera que los sellos son secretos, las trompetas son avisos y las copas son castigos sobre la tierra. La destrucción de Jerusalén la profetizó Jesús y sucedió 37 años después. ¡Ay de ti, Jerusalén! Una imprecación, una maldición sobre Jerusalén.
Y la misericordia está por encima de la justicia, pero cuando termine el tiempo de la misericordia, decía Santa Faustina Kowalska en Jesús de la Misericordia, cuando termine el tiempo de la misericordia comenzará el tiempo de la justicia. No podemos ignorar tantos textos de la Biblia. Lean el profeta Baruch en el capítulo 2, lean el profeta Daniel y verán cómo se anuncian los castigos de Dios por todas partes. A mí no me van a echar cuentos ahora de que le vamos a robar a la Biblia 300 textos, pues, y varias páginas de la Biblia. No, el Papa también habla de esa predicación acomodaticia, 186, perdón. Vamos a ver lo que el Papa dice sobre ese tema, es bien interesante. Es bien interesante porque el periodista le habla de eso, le dice, bueno, ¿por qué hoy las personas, los sacerdotes, quieren omitir y no hablar de las cosas últimas? La doctrina de las cosas últimas de los novísimos. Ella trata de los temas como el infierno, no hablan de eso, el purgatorio, el anticristo, la persecución de la iglesia en el tiempo final y la segunda venida de Cristo y el juicio final. ¿Por qué esos temas que son tan bíblicos y son tan importantes no los tratan hoy los predicadores? Y el Papa dice, eso es una cuestión muy seria. Nuestra predicación y nuestro anuncio está orientado realmente en forma unilateral hacia la plasmación de un mundo mejor, mientras que no se habla realmente, el mundo verdaderamente mejor ya no se menciona. El mundo realmente mejor no lo mencionan ya, que es el cielo, el paraíso, la eternidad, la muerte como entrada a la eternidad. Ese ya no lo quieren mencionar. Entonces le quieren dar gustico al oído de la gente nomás. Y es un gusto materialista, ¿no? Aquí tenemos que hacer un examen de conciencia, dice el Papa. Por supuesto, se intenta salir al encuentro de los oyentes, es decir, se intenta darle gusto a los oyentes, decirles aquello que se halla dentro de su horizonte, dice el Papa. Se encuentra aquello que se halla dentro de su horizonte. Lo que la gente quiere oír es lo que están predicando. Prosperidad, éxito, victoria, sanación, liberación. Sí, eso es bueno, yo no estoy diciendo que eso es malo, pero ese no es el horizonte real del hombre. El horizonte real del hombre, nuestra tarea es al mismo tiempo abrir el horizonte, ampliarlo y mirar hacia lo último, dice el Papa, hacia la eternidad. El Papa Juan Pablo II gritaba en Nicaragua, a este mundo vinimos a salvarnos para la vida eterna, no a salvar el bolsillo ni el pellejo aquí. Por eso la Iglesia ha dado tantos mártires, está dando 200 mártires diarios ahora. En la India, está dando en Asia, en todas partes estamos dando mártires nuevamente por todas partes. Por eso tenemos encarcelados obispos en China, por eso tuvimos encarcelados en Vietnam obispos, por eso nos persigue el presidente de los Estados Unidos con la ley sobre las píldoras anticonceptivas y sobre los abortos, poniéndole impuestos a las iglesias. Es una persecución contra la iglesia, eso es una cosa satánica, ¿no? Y por eso Dios sí castiga. ¿Y por qué no predicamos las cosas últimas y no las penúltimas? Es lo que dice el periodista. Estas cosas son arduas para los hombres de hoy, dice el Papa. Sí, son arduas. Es muy aburridor que le hablen a uno del purgatorio y que le hablen del infierno. Sí, son arduas para los hombres de hoy. Vamos a hacer una pausa un momento. Sí, el Papa nos insiste en el tema de los novísimos, de predicar sobre el infierno, el purgatorio, la persecución de la iglesia, el anticristo, la segunda venida, y al final nos dice que existe el juicio, existen la gracia y la eternidad, que recuerden que existe el juicio particular y el juicio final, ¿no? ¿Cuántas personas han ido al infierno? Santa Teresa de Jesús fue una. Sor Josefa Meléndez fue 100 veces al infierno, la están beatificando, San Juan Bosco. De modo que el infierno es una evidencia. Aquí hemos oído el testimonio de Jesús de Marinilla, hemos oído el testimonio de Sandrita, la psicóloga de Belén que estuvo en el purgatorio. Yo escribí un libro que se llama Las Voces del Más Allá, que tiene los testimonios de mucha gente de infierno y de purgatorio.
¿Qué hacer para no caer ahí? Pues convertirse. Y convertirse es hacer vida en nuestras vidas la palabra de Dios y tener un poco de deshacimiento, de desprendimiento. Quítese las ataduras del mundo, las idolatrías. No haga una idolatría de sus hijos, del dinero, del poder, porque de todas maneras usted morirá algún día y terminará en el juicio del que nos habla la Biblia y San Pablo en la carta a los Corintios. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De manera que piense en eso, ore, conviértase. Dios es infinitamente misericordioso con los que le temen, dice la Biblia. Tendré misericordia de los que tuvieron misericordia y no tendré misericordia de los que no tuvieron, dice la Biblia, ¿no? De modo que la salvación hay que trabajarla. ¿Qué he de hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor, ¿qué le dice a ese joven? Le da 7 mandamientos, ¿sí?, en relación con el prójimo. Es decir, vivir los mandamientos, vivir la palabra de Dios, dar frutos. Es decir, cambie, es decir, transfórmese, déjese amar por Dios, como decía Santa Teresa. Pero lea un evangelio completo. Nosotros ahora vamos a publicar 10.000 evangelios de San Marcos para regalarlos a los que no tienen, para leer el evangelio más sencillo, más escueto, más periodístico y más fácil de entender. Empiece con el evangelio de San Marcos, por favor, escuche la palabra de Dios, métala en su corazón y vívala. Y Dios es amoroso y le da su perdón y su amor, su misericordia, y lo lleva a compartir el sumo bien, que es el mismo. Dios es el supremo bien. Luche por ese final, no luche por las cosas penúltimas, sino por las cosas últimas, como nos dice el Papa Benedicto. Vinimos a este mundo para la vida eterna, gritaba Juan Pablo II en Nicaragua, cuando los teólogos de la liberación luchaban por la vida temporal y la vida material. Sí, hay que amar a los pobres, compartir con los pobres. Esa es parte de la consignación que hacemos en el cielo, si somos capaces de entrar en la parábola del compartir y administrar lo que Dios nos ha dado con todos, porque la tierra se hizo para todos y no para unos pocos, nos decía Pablo VI. Y nos decía, y les repito lo que decía Isaías: hay de los que juntan casa con casa y heredad con heredad. El liberalismo, el neoliberalismo y el capitalismo ni el comunismo son de la Biblia. Ninguno. Estamos los cristianos desfasados, viviendo cosas fuera de la ley de Dios, fuera de los mandatos de Dios, que nos manda a compartir con los demás, no nos manda a acumular, nos manda a vivir en fe y en la misericordia de Dios. Dios nos ama y Dios quiere que todos los hombres se salven, pero usted haga su esfuerzo. ¿Qué he de hacer para ganar la vida eterna? Pues viva los mandamientos, viva las bienaventuranzas, lea un evangelio y ame a Dios y obedézcale a Dios. Eso es lo más importante. La religiosidad es como una trampa. Gente que va a misa, gente que sí, de vez en cuando reza y pide y pide y pide, pero no ama a Dios ni le obedece. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Entonces mi Padre le amará y vendremos mi Padre y yo y haremos morada en él, nos dice la Sagrada Escritura, Juan capítulo 14. Amar a Jesús, guardar su palabra, y tendremos vida eterna y vida en abundancia y paz. Oremos mucho por la paz, ayudémosle al presidente con el proceso de paz. Esa es una acción buena, pero hay que orar porque estamos pidiendo paz a los que no pueden dar la paz. Pidámosle la paz al único que nos puede dar la paz, al príncipe de la paz. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte y enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén. Que Dios los bendiga.